Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia torrencial golpeaba las ventanas del ático de Alexander Morgan, como para subrayar el ritmo de su arrogancia. Millonario e influyente, creía que el dinero podía comprarlo todo, respeto, poder e incluso la vida de los demás. Esa noche, revisaba sus contratos en su lujosa oficina, con la mirada gélida y la sonrisa burlona, cuando entró una figura. No llamó. No pidió nada. Simplemente se quedó allí, inmóvil, bajo la fría luz de las lámparas colgantes. Lila Harper, de apenas 22 años, con el cabello castaño ligeramente despeinado, sus penetrantes ojos verdes miraban a Alexander como si pudiera leerle el alma. Él rió, una risa cruel y desdeñosa. No tienes idea de quién soy, dijo con voz suave pero aguda. Alexander se inclinó sobre su escritorio, divertido. ¿En serio? ¿Y qué podrías contarme que me interese, chico? Lila dio un paso adelante, y cada movimiento parecía medir el tiempo. Sus labios se separaron, pronunciando las palabras que cambiarían la vida de Alexander Morgan. Morirás mañana. La risa de Alexander resonó por la oficina, arrogante y sin sentido. ¿Te atreves a amenazarme? ¿A mí, Alexander Morgan? Dio un paso hacia ella, casi para ahuyentarla, casi para jugar. Pero Lila no se echó atrás. Sacó una pequeña tarjeta gruesa y negra con solo 3 palabras escritas en letras doradas. ¿Mañana? Tú. Alexander estalló en una risa nerviosa, convencido de que era una broma, el capricho de una joven loca que intentaba impresionar. Pero cuando parpadeó, Lila había desaparecido. La habitación estaba en silencio, quieta. Solo persistía el sonido de la lluvia, pero algo había cambiado, el aire parecía más pesado, el mundo más frío. Esa noche, Alexander durmió con esa risa aún en los labios, pero un escalofrío desconocido lo recorrió. En sueños, se vio solo, rodeado de sombras en movimiento, y una voz que reconoció como real susurró, «Mañana, pagarás». Al día siguiente, el mundo de Alexander Morgan había dejado de existir. Las calles, la gente, los negocios, todo parecía conspirar contra él. Y la joven, Lila Harper, estaba a punto de reaparecer, dispuesta a demostrarle que ni siquiera un millonario puede escapar del destino que decide ignorar. Alexander Morgan se despertó en su ático, pero algo andaba mal. La luz del sol se filtraba por las cortinas, pero en lugar de calor y comodidad, sintió un frío gélido por todo el cuerpo. Cada fibra de su ser gritaba que la profecía de Lila Harper no era un juego. Se levantó, ligeramente inseguro, y contempló la ciudad a través de los inmensos ventanales. Manhattan, su ciudad, parecía diferente. Las calles estaban llenas de vida, sí, pero cada mirada, cada sonrisa fugaz de los transeúntes, le parecía pesada, cargada de juicio. Como si todos supieran algo que él desconocía. En su escritorio, sus informes financieros habituales se convertían en desastres incomprensibles, inversiones perdidas, cuentas congeladas, contratos cancelados. Alexander sintió que una oleada de vértigo lo invadía. Estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor, y sin embargo, hoy se sentía impotente. Cada decisión parecía volverse en su contra, cada movimiento lo acercaba a una caída que no podía comprender. Llamó a su asistente, Mark Reynolds, un hombre leal durante años. Pero incluso Mark parecía distante, casi asustado. Señor Morgan, quizás debería descansar hoy, murmuró vacilante. El tono normalmente amable de Mark estaba teñido de ansiedad. Alexander frunció el ceño. Esto no era normal. Mientras caminaba por las calles, sentía una presencia, una energía que lo seguía a cada paso. La gente lo miraba sin motivo aparente, algunos susurraban su nombre. Con el corazón latiéndole con fuerza, se dirigió al café que frecuentaba todas las mañanas. Incluso allí, los camareros lo recibieron con un nerviosismo inusual. Las conversaciones cesaron al entrar, y sus miradas parecían pesar sobre él como jueces invisibles. Esta sensación lo persiguió durante la noche.
Mientras dormía, soñó con Lila Harper. Ella flotaba sobre un abismo negro, inmóvil, pero sus ojos lo atravesaban. Una voz resonó en sus oídos: mañana, lo entenderás. Alexander Morgan, el maestro de los números y el poder, finalmente comprendió que ya no era dueño de su propia vida. Un miedo nuevo y brutal se había apoderado de él. Y sabía, en el fondo, que mañana no solo sería un día de mala suerte, sino un día de juicio. Al día siguiente, Manhattan le pareció distorsionada a Alexander. Cada sonido, cada movimiento de la ciudad, adquiría un aire amenazador. El mundo que conocía, el que había controlado durante años, se transformaba en un territorio desconocido donde no tenía control. Corrió a su oficina a revisar sus asuntos, pensando que todo era una pesadilla. Pero las pantallas parpadeantes reflejaban una aterradora verdad: sus inversiones más seguras se habían derrumbado, sus socios estaban cancelando contratos cruciales y sus empleados abandonaban la empresa uno a uno, llevándose consigo información y secretos que nadie debería haber revelado. Presa del pánico, Alexander contrató a un investigador privado, Jason Whitman, un hombre experimentado que había resuelto numerosos misterios financieros y criminales. Su objetivo era claro: encontrar a Lila Harper. Pero cada pista, cada testigo, parecía alejarlo aún más de ella. Algunos juraban haberla visto el día anterior, otros afirmaban que nunca había existido. Un velo de misterio e incomprensión envolvía ahora su vida. El caos no se limitaba a los negocios. En la calle, Alexander escapó por poco de un accidente de coche. Un taxi pasó a toda velocidad, como guiado por una fuerza invisible, y lo rozó a escasos centímetros. Su corazón se aceleró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió la fragilidad de su propia existencia. Cada movimiento, cada respiración, parecía ser vigilado. El mundo le enviaba señales, pero Alexander aún no entendía su significado. El miedo, gélido y persistente, le corría por las venas. Comprendió que la profecía de Lila Harper no era solo una amenaza vacía, se desarrollaba ante sus ojos, inevitable e implacable. Esa noche, regresó a su ático en silencio, con las manos temblorosas, incapaz de dormir. En un sueño, volvió a ver a Lila, esta vez inmóvil en lo alto de un edificio, con vistas a toda la ciudad. Su voz resonó en la penumbra: mañana, ya no podrás escapar. Alexander Morgan, el amo de Manhattan, comprendió entonces que todo lo que creía poseer, dinero, poder, influencia, carecía de valor ante este misterioso destino. El fatídico día se acercaba, y tuvo que afrontar la realidad de su propia vulnerabilidad. Alexander Morgan ya no era el mismo. La ciudad, antaño símbolo de su poder y control absoluto, se había convertido en un laberinto hostil. Cada rostro que encontraba parecía juzgar sus errores pasados. Cada sonido, cada luz, lo ponía nervioso, como si el mundo entero conspirara contra él. Salió de su ático para esconderse en un discreto hotel, bajo una identidad falsa. Pero el refugio era solo una ilusión. Dondequiera que iba, Alexander sentía la sombra de Lila Harper. Era como un fantasma silencioso, invisible para los demás, pero omnipresente en su mente. El millonario, acostumbrado a imponer su voluntad, se vio confrontado con sus propias limitaciones. En la soledad de su habitación de hotel, revivió todos sus años de crueldad, los empleados humillados, los amigos traicionados, las familias que había arruinado con su arrogancia. Cada recuerdo lo abrumaba como un peso inmenso, y por primera vez, comprendió la magnitud de sus fechorías. Un sobre deslizado bajo la puerta de su dormitorio interrumpió sus pensamientos. Dentro había una gruesa tarjeta negra con una frase grabada en letras doradas: mañana, rogarás. El terror lo invadió. Esto ya no era un juego, ni una mera amenaza, la profecía era tangible, inminente. Alexander intentó eludir sus responsabilidades, poner excusas, negarlo todo. Pero el miedo se apoderó de cada fibra de su ser, destruyendo el ego que había forjado durante toda su vida. Sus noches estaban plagadas de sueños donde Lila lo observaba, inmóvil y en silencio, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en llamas y sombras cambiantes. Ahora se encontraba al borde de un abismo interior.
El orgullo y la arrogancia que habían guiado toda su vida se desmoronaban bajo el peso del miedo y la humillación. Alexander comprendió que, para sobrevivir al mañana, tenía que cambiar o desaparecer. La profecía ya no era solo una advertencia, era un espejo de su propia alma, y la única persona capaz de salvarlo era aquella a la que se había atrevido a desafiar. El fatídico día finalmente había llegado. Manhattan, bañado por una luz gris y opresiva, parecía contener la respiración. Alexander Morgan, temblando, bajó del taxi frente a Central Park. Cada paso le golpeaba el pecho como un tambor que anunciaba el juicio. Lila Harper permaneció allí, inmóvil entre los árboles, con sus ojos verdes penetrando el aire como espadas. No se movió ni pronunció palabra. Pero su mera presencia bastó para destrozar el último vestigio del orgullo de Alexander. ¿Creías que podías reírte del destino?, preguntó finalmente, con voz tranquila pero llena de autoridad. Alexander cayó de rodillas, incapaz de sostener su mirada. Su corazón latía con fuerza. Por favor. Haré lo que sea. Te daré todo lo que tengo. Su voz temblaba, ahogada por el miedo y la desesperación. Por primera vez, vio las consecuencias de sus actos, el alcance de su arrogancia y su desprecio por quienes consideraba inferiores. Cada humillación infligida, cada decisión cruel, cada sonrisa desdeñosa, todo volvía a él con una intensidad devoradora. Lila Harper avanzó lentamente, pero sin golpearlo ni humillarlo más. Se detuvo frente a él y lo miró fijamente un buen rato, como para asegurarse de que comprendiera. Luego, en un susurro, murmuró: «Ahora lo entiendes». En ese momento, Alexander sintió que se le quitaba un gran peso de encima. El miedo que lo consumía se transformó en humildad. Comprendió que su supervivencia ya no dependía de su riqueza ni de su poder, sino de su capacidad de cambiar, de respetar y de reconocer la humanidad de los demás. El millonario se puso de pie lentamente. Ya no era el mismo. El enfrentamiento con Lila Harper había destrozado su arrogancia y despertado una conciencia que siempre había ignorado. La profecía había sido un shock necesario, un espejo de su alma. Alexander Morgan salió de Central Park ese día con una nueva perspectiva de la vida. Lila Harper, silenciosa, desapareció como había aparecido, dejando tras de sí un hálito de misterio, y a un hombre transformado, dispuesto a reconstruir su vida sobre la base de la humildad y la compasión.